La Iglesia de Cristo, Centro Misionero El Sembrador, presenta su programa Victoria Espiritual con su pastor Arturo Arias. Gloria a Dios. Es un pasaje muy importante, muy interesante, me parece a mí. Aunque un pasaje fuerte, también una exhortación, una llamada de atención, unos consejos muy prácticos que Dios da a través de la vida de Moisés para un pueblo en necesidad, un pueblo con deseos de hacer las cosas o de alcanzar cosas, pero tal vez no con deseos muy fervientes, muy grandes de hacer las cosas. Para alcanzar algo hay que hacer algo. No hay corona sin lucha, no hay triunfo sin esfuerzo, dicen algunos. Y para poder alcanzar la meta que ellos tenían de poder entrar a la tierra que Dios ya les había dicho que les iba a dar, tenían que hacer algo, por lo menos caminar, por lo menos tenían que avanzar, no quedarse con los de brazos cruzados, no quedarse al otro lado del río, tenían que pasar el río, tenían que introducirse, tenían que vencer al enemigo, tenían que hacer algo, por lo menos algo. Todo lo hace Dios, definitivamente, pero Dios, cuando nos ha dado las cosas enfrente de nosotros y nos ha puesto el milagro enfrente de nosotros y nos ha puesto la bendición enfrente de nosotros, quiere que por lo menos nosotros creamos a ese milagro, participemos de esa bendición, extendamos la mano y alcancemos la promesa y la bendición que Dios ya nos ha entregado. Por lo menos eso tenemos que hacer. Por lo menos lo que tenemos que hacer es creer a la palabra que Dios ya ha establecido. Y eso no será tan difícil muchas veces, aunque a veces nos cuesta mucho trabajo, aún creer que Dios puede hacer las cosas. Y eso es lo que pasaba con un pueblo que había salido de una esclavitud de Egipto, un pueblo que había sido oprimido en Egipto de una forma tan terrible y que ya en el desierto se sentían con mucha libertad y sabían que iban hacia un lugar, sabían que Dios los estaba guiando a través de Moisés a un lugar, pero a cada momento estaban quejándose porque no tenían intimidad con Dios. El que no tiene intimidad con Dios siempre se está quejando. Eso es lo cierto. El que no tiene una comunión plena con Dios, una relación íntima con Dios, siempre se está quejando. Le voy a decir por qué. Porque el que no tiene intimidad con Dios no ha entrado al lugar santísimo para poder estar en la presencia del Señor. Cuando nosotros venimos a nuestros cultos, venimos a celebrar la grandeza de Dios, venimos a expresarnos delante de Dios, venimos a deleitarnos delante del Señor, pero queremos no solamente estar alegres, no solamente queremos que la gente diga qué bonito canta, sino que queremos entrar en la presencia y la comunión con el Dios de toda gloria y poder. Necesitamos estar pegados a Él. Y cuando no hay intimidad, siempre hay un espíritu quejumbroso. Como decía alguien que escribía, ¿verdad? Don Gossett, si no mal recuerdo, es el que escribe un libro donde dice que el creyente, el cristiano, debe de vivir en una calle o en una avenida que se llama Avenida Alabanza. Y en esa avenida no hay que pagar económicamente nada para poder rentar una habitación o alquilar un cuarto, sino que lo que hay que hacer es dar alabanza y adoración continuamente. Porque Dios siempre, como lo cantaba el hermano Gilberto Mayorga, Dios siempre está presente. Aunque no parezca que Él está presente porque hay pruebas y dificultades, Dios siempre está con nosotros. Él ha prometido de esa forma estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y eso no es un ideal nada más, eso no es un sueño nada más, eso es una realidad. Lo que Dios establece en su palabra es para cumplirlo. Y Él quería cumplirle a este pueblo la promesa de introducirlo a la tierra prometida. Pero el pueblo estaba quejándose continuamente, renegando continuamente. Nosotros muchas veces, cuando Dios nos ha dicho que va a hacer algo en nuestra vida y que está haciéndolo en nosotros, a veces en lugar de agradecerle y tomar la bendición y creerle y caminar en pos de la bendición y llamar lo que no es como si fuera, muchas veces estamos quejándonos. Aquí la Biblia nos da consejos muy prácticos y esto, repito, no solamente es una ilusión, esto no solamente es un ideal, no solamente es algo bonito que está allí, es algo que se puede llevar a la práctica, es algo que se puede hacer. Si Dios establece algo en su palabra es porque se puede llevar a cabo. Nunca las cosas que están en la Biblia son tan difíciles de cumplir, son tal vez muy duras algunas de ellas para llevarlas a la práctica, pero todo lo que Dios estableció acá es porque se puede hacer. Lo imposible lo hace Dios, recuérdelo, lo posible lo hacemos cada uno de nosotros. Y si Dios dice que hay que cuidar de poner por obra todo mandamiento que Él nos ha ordenado, lo difícil es hacer el mandamiento. Lo difícil para nosotros, o hasta imposible, es declarar el mandamiento, pero Dios ya lo declaró, Dios ya lo puso enfrente de nosotros, ahora a nosotros nos toca ponerlo por obra, practicarlo, en otras palabras, nada más.
cierto que a veces nos reunimos y cuando estamos reunidos comenzamos a hablar de la grandeza de Dios, pero también tocamos otros temas de actualidad, a lo mejor si es que conocemos el tema o la temática que se está tratando en medio de un grupo, y comenzamos a hablar, pero a veces nadie nos ha visto que estamos hablando y de repente nos encontramos con alguien después de habernos reunido con ese grupo de personas, y cuando vamos de regreso nos encontramos con alguien, posiblemente un hermano de la iglesia, y nos dice: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo ha estado? Por aquí en una reunión. ¿Y qué han estado haciendo? ¿Qué han estado tratando? Y entonces normalmente, o muchas veces más bien dicho, nosotros contestamos de esta forma: por ahí componiendo el mundo, por ahí arreglando las situaciones del mundo, porque pareciera ser que cuando nos reunimos queremos arreglar todas las cosas, pero las queremos arreglar de manera ilusoria, de manera idealista. Bueno, pues yo soy muy idealista muchas veces en lo personal, y yo quisiera ver las cosas de manera diferente y ver que se hicieran así, y las pienso de manera diferente, y hasta construimos muchas veces hasta castillos en el aire, creyendo que esa es la manera de arreglar o de solucionar los problemas en la iglesia, en el mundo, y hablando las cosas creemos que vamos a solucionarlas. La verdad que hablándolas lo que hacemos es nada más desahogarnos de la carga que tenemos, pero tal vez no estamos resolviendo nada, porque a lo mejor ni nos están oyendo los consejos que nosotros estamos dando, y la gente que debe oírnos no nos está escuchando, por lo tanto nunca podrá poner en práctica lo que nosotros estamos hablando en privado si ni siquiera nos están escuchando. A veces creemos así, a veces se nos dice: ¿qué están haciendo? Pues cuando nos quedamos pensando así, nos quedamos como oídos, ¿verdad? Como pensando en otras cosas, y la gente comienza hasta a hacernos mofa y se burla de nosotros y dice: ¿qué estás pensando? Pues, ¿y por qué no contestaste? Hablamos y no contestaste. Y nos dicen: estás pensando en la inmortalidad del cangrejo, nos dice la gente. Estás pensando en la curvatura elíptica de la cola del tunco. Nos dicen cosas como esas. Y dice uno: bueno, no, la verdad es que estaba pensando, la verdad es que estoy creyendo que yo puedo solventar algún problema, pero la verdad es que no estamos diciendo nada. Y no solamente no estamos diciendo muchas veces, sino que no estamos llevando a la práctica nada. No estamos siendo ejemplo para nadie. No estamos causando impacto en ninguna persona. No estamos siendo ejemplo para la vida de los demás. Si nosotros como iglesia queremos que el mundo conozca cómo debemos conducirnos todos los hijos de Dios sobre la faz de la tierra, o todas las personas sobre la faz de la tierra, para poder vivir vidas mejores y para alcanzar la gracia y el favor de Dios, debemos como iglesia serles ejemplo a cada uno de ellos. Vivir una vida cristiana normal. Y de esa manera, al vivir esa vida normal, nosotros podamos impactar a este mundo en crisis. La Biblia dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Dios nos ordena cosas, Dios nos ha establecido la palabra para que la cumplamos. Si tan solo fuésemos obedientes a esto, nosotros viviríamos vidas de victoria. Hay una palabra en la Biblia y una palabra en cualquier diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y en cualquier vocabulario del mundo entero el día de hoy, que si tan solo que la conoce la gente, pero no la practica la gran mayoría de las veces, si tan solo nosotros fuéramos hacedores de esa palabra, o tomáramos muy en cuenta esa expresión, esa palabra, nosotros comenzaríamos a vivir vidas de victoria. La palabra trae bendición. Si yo hago esa palabra, voy a obtener bendición. La palabra es obediencia. La obediencia está ligada íntimamente a la palabra bendición. Cuando yo obedezco, recibo bendición de parte del Dios de la gloria. Y nosotros, si tan solo obedeciéramos estos principios, estaríamos viviendo años de grandeza, estaríamos viviendo días de gloria y poder, estaríamos viviendo no solamente de porciones, estaríamos viviendo de una plenitud, porque la plenitud de la deidad habita en Jesús, y Jesús es nuestro Señor y Salvador. Aquí la Biblia nos declara: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Mandamiento se define como precepto u orden. Precepto es un orden, es una regla, es un mandamiento, es un mandato, es una ordenanza, si usted lo quiere ver de esa manera. Y eso lo define el diccionario. Cuando yo cumplo esto, la Biblia me dice acá, si yo cuido de poner por obra, y oigan una cosa, Dios nos pone el mandamiento, Dios nos da el mandamiento, Dios nos ordena las cosas que tenemos que llevar a cabo. Soy yo el que tengo que ponerlas por obra, soy yo el que tengo que ser cuidadoso. Si la Biblia me declara que yo tengo que cuidar de poner por obra lo que Dios me declara,
Eso quiere decir que yo debo de cuidar lo que yo voy a hacer. Voy a cuidar mi conducta, voy a cuidar mis principios, voy a cuidar mis valores, voy a cuidar mi forma de ser, voy a cuidar mi imagen, en otras palabras. Y no quiero hablar acá de salvación, ni de santificación, ni nada por el estilo, pero esto tiene que ver también con eso, porque yo tengo que ser cuidadoso con lo que Dios me ha dado. Si son regalos los que Dios me ofrece, y los regalos que Dios da, eso es algo especial, y no es algo que la gente logra por su propio esfuerzo, sino que es un don de Dios, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Si Dios nos da esos favores, si Dios tiene misericordia de nosotros, pues justo sería, amados en el Señor, que ahora que comenzamos un nuevo año, o siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier época del año, nosotros estemos siendo cuidadosos con lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Tanto que Pablo le dijo en una oportunidad a su hijo en la fe, Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si Pablo le dijo eso inspirado por el Espíritu de Dios a Timoteo, es porque Timoteo en alguna medida estaba flaqueando, en alguna medida estaba acomodándose a las circunstancias que le rodeaban, porque Timoteo pastoreaba una iglesia en Éfeso, una iglesia de gente muy grande en edad, mayor en edad, por lo menos mayores que él, y por esa razón es que Pablo tiene que explicarle y decirle también a Timoteo que ninguno tenga en poco su juventud. Y no es que Timoteo tenía 17 años, 15 años, 18 años. Timoteo, según dicen los entendidos y los comentaristas bíblicos, tenía entre 35 y 40 años. Eso quiere decir que la congregación era de 50 años para arriba. ¿Qué pasó con esto? Eso quiere decir que la congregación, me hizo burla ese volado, ¿verdad? Eso quiere decir que la congregación era de 50 años para arriba. Estaban viejitos ya, muchos de ellos. Y fíjese, algunos eran ancianos ya, pues, y tenían mucho conocimiento, y habían visto muchas cosas, y habían tenido muchas experiencias, y a lo mejor algunos eran muy radicales o muy legalistas. Y entonces Pablo le dice: mira, Timoteo, si tú quieres que la gente te respete, cuida de poner por obra las cosas que Dios te ha encomendado también. En otras palabras, es lo mismo que está diciendo acá Moisés en este libro de Deuteronomio, porque le dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Oiga eso. Si Pablo le está diciendo eso, cuídate de ti mismo, es porque nosotros muchas veces somos nuestros peores enemigos, nuestros peores cuchillos para nosotros mismos, nuestros peores jueces somos nosotros mismos. A veces queremos salir en caballito blanco y nos hacemos el favor, pero cuando es de juzgarnos duramente, nos juzgamos muy mal, muy fuertemente también, y hasta nos insultamos a nosotros mismos, creyendo que no somos nada, que somos seres inservibles. Pero eso sucede cuando nosotros no estamos siendo cuidadosos con lo que Dios nos ha establecido para cada una de nuestras vidas. Dios establece principios, y los principios que Dios establece son principios de vida, no de muerte. Los pensamientos que Dios tiene para su pueblo son de paz y no de mal, dice la Biblia. Y la Biblia establece, oiga, mire, yo podría tener muchas razones para no ser cuidadoso con lo que Dios me da. Podría tener muchas razones para no congregarme en la iglesia. Yo podría tener muchas razones para no poder ser un alabador y un adorador especial, genuino delante de Dios. Podría tener muchas razones para no servir en la obra de Dios y para acomodarme y para hacer lo que me venga en gana nada más y solo venir el domingo a ver ahí, pues nada más, si hay bastante gente me quedo, si no hay muchos me voy, si están micheros me quedo, si no están micheros me voy. Y bueno, y poner cualquier tipo de excusa. Yo podría tener miles de razones. Razones como cuáles: bueno, que vivo muy lejos. Razones como cuáles: que solo el domingo es el día que yo puedo descansar y levantarme un poquito más tarde. Razones como cuáles: bueno, no tengo dinero para el bus. Razones como cuáles: bueno, que hay gente ahí un poco rara en la iglesia, un poco fufurufa, no me hablan cuando yo llego. Razones como cuáles: a veces no hay vendimia y me toca ir a comer a Mr. Diablo y hay problemas. Esto es una cosa. ¿Qué pasa con esto? ¿Lo desconectamos mejor? ¿Sí? Porque me está haciendo burla esta bancada. Dios reprenda. No sé, fíjense, cuando dije Mr. Diablo hizo bulla, fíjense. Está. Bueno, gracias, hermano. La cosa es esta: que yo puedo tener miles de razones para no venir, para no congregarme, para no ser cuidadoso con lo que Dios me da, con lo que Dios quiere hacer en mí o a través de mí. Pero las razones, en última instancia, de mi cabeza proceden. Todo ese racionamiento, todas esas cosas que yo razono,
todas esas cosas que yo argumento, esas cosas quedan sin validez delante de los principios que Dios establece en su palabra. Y yo puedo decir, mire, yo no voy porque yo creo que es razonable lo que estoy pensando. Hay gente a la que yo no le caigo bien y a mí no me caen bien tampoco. Por lo tanto, ¿para qué voy a congregarme? Me voy a enfermar yendo a la iglesia. Mejor busco otro lugar donde irme. Y en el otro lugar, como el problema no es lo demás, sino que es tu corazón y tu alma, entonces el problema es que vas a ir a enfermar y a arruinar a los otros que están en otro lugar también. Como le he dicho yo algunas veces, ¿verdad? Que alguien anda buscando la iglesia perfecta y anda buscando el montón de cosas donde pueda sentirse bien, agradable, sentirse cómodo. Y entonces de momento dice, yo hoy sí ya encontré la iglesia perfecta, ahí me voy a ir. A esta persona hay que aconsejarle, mire, si esa iglesia es perfecta, ni vaya, porque la va a arruinar. La va a hacer imperfecta. Desde que llegue usted, si ya está perfecta, déjela en paz. Siga usted buscando su perfección en Dios. Pero si usted llega, va a enfermar a esa gente también. Porque hay que ser cuidadoso con lo que Dios nos manda y con lo que Dios establece para nuestra vida. Razones hay de sobra para no congregarnos. Sin embargo, los principios de la palabra establecen que aún cuando nosotros podemos estar alabando a Dios en casa y en el bus o en cualquier otro lugar, la bendición de Dios se derrama donde habitan los hermanos juntos y en armonía. Y eso es lo que la Biblia establece. Mirad cuán bueno, Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No solamente juntos, pegaditos ahí, en armonía. No solamente unidos, sino que creyendo lo mismo, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, haciendo lo mismo, cantando lo mismo para la gloria de Dios. Recuerde, cuando adoramos a Dios, ¿qué es lo que sucede, hermano? La presencia de Dios se manifiesta. Se manifiesta porque Dios ha establecido en el Salmo 22.3 que Dios es santo y Él habita en medio de las alabanzas de Israel. Y si nosotros somos pueblo de Dios, pues cuando el pueblo de Dios, la iglesia, alaba y adora el nombre del Señor, Dios se mueve por su espíritu en medio de nosotros. Y no me refiero nada más a manifestaciones así un poco emocionales, aunque las emociones toman un papel muy importante en esto de la adoración y la alabanza a Dios. Si usted no se emociona para alabar a Dios o para adorar a Dios, pues no es normal, hermano. No es normal porque usted tiene emociones internamente. Y desde el momento que usted está en la iglesia es porque usted fue motivado por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios creó en usted, como dice la Biblia, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y desde el momento que vino y se esforzó para llegar, y corrió para llegar a tiempo, y trató la manera de venir muy temprano para servir al Señor, y estuvo alabando a Dios, y cantó, y gritó a lo mejor, y elevó sus manos, o pegó su aplauso en un momento determinado, pues es porque todo eso es producto de algo que está surgiendo o sucediendo en su interior. Y todo eso es posible porque usted seguramente está siendo cuidadoso con los preceptos que Dios ha establecido para su vida. Y si no lo estamos haciendo, solamente es en el momento que lo sentimos, pues por lo menos al sentirlo, comencemos a decirle: Señor, si esto de poner por obra tus principios va a traer a mi vida, porque aquí lo dice, mire, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Pues, si esto es importante, pero ¿para qué va a ser importante? Recuerde que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es poder de Dios. Es vida, es gloria de Jehová derramándose sobre nosotros. El reino de Dios es el señorío de Cristo, es el gobierno de Dios derramado sobre la faz de la tierra o diseminado sobre la faz de la tierra. Cuando yo pongo por obra los mandamientos que Dios me ordena, ¿qué es lo que dice aquí? Vamos a vivir, número 1. Vamos a ser multiplicados, número 2. Vamos a entrar y vamos a poseer la tierra. 4 aspectos que van a acontecer en nuestra vida. Quise leerlo todo, aunque yo sé que no voy a tener tiempo para poder ir versículo por versículo desglosándolo, pero quise leer todo el pasaje de Deuteronomio capítulo número 8 para que nos demos cuenta qué es lo que sucedió en verdad. Pero fíjense en los 4 aspectos que van a acontecer o que van a venir como beneficios y bendición a nuestra vida si tan solo nosotros ponemos por obra los mandamientos que Dios nos ha establecido. Número 1, tendremos vida. Y para que viváis, dice ella. Tendremos vida en abundancia, pues. Si yo pongo por obra los principios de la palabra, voy a vivir agradando a Dios y Dios va a ser propicio para mis necesidades.
Dios va a decir, como dijo de Jesucristo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Yo por lo menos creo eso. Que Dios, cuando mira nuestras acciones prudentes, sabias, justas, agradables a Él sobre la faz de la tierra, Él se goza, su corazón se alegra, Él se siente agradado, y Él con nuestra actitud de esa forma, nosotros estamos mandando esa alabanza, esa adoración a Dios también, por nuestro comportamiento genuino, nuestro comportamiento de verdaderos cristianos. ¿Y por qué digo eso? Porque también la gente que nos rodea, al ver nuestro accionar, van a santificar el nombre del Señor. Con tan solo decir, estos en verdad están conduciéndose de una manera diferente a la que el mundo vive, algo está sucediendo en ellos, o algo ha sucedido en ellos. Con tan solo eso que la gente exprese, estarán diciendo, en otras palabras, Dios está obrando grandes cosas en estas vidas. Porque desde el momento que estas gentes han buscado una iglesia donde congregarse y han encontrado, según ellos lo dicen, al Dios de toda gloria y poder, y han aceptado a Jesús como su Salvador personal, desde ese momento la vida de ellos cambió, fue transformada. No necesitaron ir a otras instituciones. Dios es el que transforma completamente la vida del ser humano. Todas las instituciones pueden ayudarnos en algunas cosas, pero vea, con todo respeto, ¿verdad? Las instituciones que existen, unas le ayudan a dejar de hacer algo, pero le meten en otras cuestiones, y lo que hacen prácticamente es sustituir el vicio de una cosa por el vicio de otra cuestión, y así por el estilo. Pero la Biblia te declara en victoria, y Jesucristo es el dador de la vida. Y Jesucristo, cuando te dice que te ha dado vida para que la vivas en abundancia, es porque Él vino a dar su vida en rescate por nosotros y murió por nosotros. El justo se hizo pecado prácticamente y maldición en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos rescatados de nuestra vana manera de vivir, y para que ahora tengamos vida, y vida en abundancia, para que la disfrutemos, en otras palabras, para que la gocemos, para que nosotros no solamente digamos, bueno, mire, yo te digo que tengo vida porque estoy respirando todavía. Tengo vida porque por lo menos tengo trabajo, tengo salud. Bueno, está bien, eso es ventajoso, eso es especial. Pero espiritualmente hablando, ¿cómo nos encontramos? Esa es la pregunta del millón en este nuevo año, en este año que está comenzando, en esta primera semana del año 2001. Pues, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Si estamos poniendo por obra los principios de la palabra de Dios, o los mandamientos que Dios nos ha establecido y ordenado, número uno, vamos a tener vida. La vida de Dios vendrá a ser realidad en cada uno de nosotros. Caminaremos viviendo en victoria. Caminaremos teniendo oportunidades al alcance de nuestra mano. Caminaremos alcanzando las metas que Dios nos ha establecido para cada uno de nosotros, o dicho que van a ser una realidad en cada uno de nosotros. Si no, recuerde lo que dice Josué capítulo 1, pues, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, estos principios de la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él. Todo el tiempo meditarás en él, para que guardes. No es que hay que agarrar la palabra y guardarla ahí, meterla en el closet o en el armario. Para que guardes, para que puedas tenerla dentro de tu corazón. Para que guardes y hagas conforme o de acuerdo a todo lo que en este libro está escrito. Y cuando hagas eso, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Que pongas por obra los principios que Dios te establece, que medites en este libro de día y de noche, que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, solo entonces, harás prosperar tu camino. Tú harás prosperar tu camino. Tú tendrás vida en abundancia. Tú podrás vivir feliz. Tú podrás vivir una vida diferente a la vida que estás viviendo hasta el día de hoy. La gente de afuera se dará cuenta del cambio que Dios ha hecho en tu vida. La gente que no conoce a Jesús comenzará ahora a vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque se han entregado su corazón a aquel que sí puede hacer un cambio en sus vidas. El que puede cambiarnos, usted lo sabe, usted lo ha experimentado y usted lo confiesa continuamente. Se llama Jesús de Nazaret. En el 2001 Jesucristo es Señor de nuestras vidas también. Jesucristo quiere darnos vida en abundancia en el año 2001, y hasta que Él nos preste la vida, hasta que nos llame a su presencia, o hasta que venga para levantar su iglesia. Y mientras estemos con Él, tendremos vida eterna. Aleluya. No habrá nada que nos pueda hacer frente. Todo nos saldrá bien. A lo menos eso dice la palabra. Y si la palabra lo dice, entonces no es mi razón, es el principio que Dios ha establecido, el que yo voy a creer, el que yo voy a aceptar. Tendremos vida. ¿Cuánta gente vive arruinada? Pues, ¿cuánta gente vive amargada? ¿Cuánta gente vive acomplejada el día de hoy? Montones de personas. Todos.
Muchas veces hemos tenido complejos por esto, por lo otro. Hay gente que ni parece y de repente se le descubren complejos extraños. Hay gente que ni parece, porque parece muy fuerte, muy firme, muy sólido, con valores, con actitudes fuertes, hermosas, con conductas o comportamientos especiales. Toda la gente se agrada de estas personas, toda la gente dice cosas bonitas de estas gentes. Sin embargo, de repente salen con algunos problemas que no exactamente son tal vez pecados, pero que son complejos, que son frustraciones que traen arrastrándolas de mucho tiempo atrás. Dios no estableció eso. Dios no dijo para que vivas, yo te voy a ordenar estos principios o estos mandamientos y cuando tú los cumplas, entonces vas a vivir. Pero vas a vivir con complejos, vas a vivir frustrado, vas a vivir con cargas y agobiado, vas a vivir arrastrando lastres del pasado, vas a vivir con vidas esclavizadas al pecado del mundo y al diablo y Satanás. Te va a tener agarrado en sus garras, te va a tener destruido, te va a tener deteriorado. Vas a vivir todo aruñado, todo con problemas, con heridas. ¿Por qué? Porque todavía no estás teniendo grandes virtudes. Vas a vivir así. No, Dios lo que dijo es que si cumplimos su palabra, Dios lo que dijo es que si hacemos su voluntad, Dios lo que dice es que si somos obedientes a esta palabra que Él nos ha establecido y puesto delante de nosotros y la ponemos por obra, la practicamos, no la idealizamos, no solo la sabemos de memoria, no solamente la recitamos, no solo se la compartimos a los demás, mira la Biblia dice, pero nosotros no lo cumplimos, sino que la ponemos por obra, entonces nuestra vida va a ser una vida de victoria. No una vida arruinada, no una vida amargada, no una vida emproblemada, sino una vida de victoria. Número 2, vas a ser multiplicado. Multiplicado. Y el capítulo número 1 de Deuteronomio nos habla de cosas, de algo semejante también. Capítulo 1 de Deuteronomio, versículo número 9 al 11. Vas a ser multiplicado. Y vas a ser multiplicado porque Dios está contigo. Deuteronomio 1, 9 al 11. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. Y he aquí ahora, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Ve el versículo 11 especialmente. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Amén. El capítulo 7 de Deuteronomio también nos habla en el versículo número 6 en adelante, Deuteronomio 7, 6, de las promesas de Dios, de la multiplicación de las bendiciones de Dios para nuestra vida. Deuteronomio 7, 6, mira lo que dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Bueno, esto era para Israel, sí, pero recuerda, Israel, el olivo natural, falló. Y ese olivo silvestre que es la iglesia, o son los gentiles, y que formamos parte de una iglesia lavada con la sangre de Jesucristo, ha sido injertada. Ese olivo silvestre ha sido injertado en el olivo natural. El error de Israel le costó a ellos bendiciones, sí, aunque Dios tiene un trato especial, específico, glorioso con su pueblo que Él escogió. Pero ese error que ellos cometieron permitió que se diera para nosotros una oportunidad, una maravillosa oportunidad, que si tan solo nosotros la aprovechamos, nosotros recibiremos grandes victorias. Tú eres un pueblo especial, tú eres un pueblo maravilloso. ¿Pero por qué? Porque Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Dios te ha escogido para ser eso, nación santa, un pueblo adquirido por Él. Mire el versículo 7, Deuteronomio 7, 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. La salvación no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sino por cuanto Jehová os amó, te amé, dijo el Señor, y como te amé, te he prolongado en misericordia. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Mira el 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Jehová tu Dios es Dios fiel,
que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aleluya. 1000 generaciones. Eso es por siempre, en otras palabras. Dios guarda su pacto, guarda sus mandamientos, sus bendiciones más bien, a los que guardan sus mandamientos, y los guarda hasta 1000 generaciones. Conoce pues que si cuidas de poner por obra los mandamientos que Dios ha establecido sobre tu vida, entonces viviréis, seréis multiplicados. La multiplicación de Dios vendrá, un principio multiplicador de Dios vendrá para nuestras vidas. Usted sabe perfectamente bien a lo que me refiero. La multiplicación en bendiciones de Dios vendrá. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La bendición de Dios vendrá. Seréis 1000 veces más de lo que ahora sois. La Biblia lo establece. Debemos aceptar la palabra y creerla. La multiplicación de Dios vendrá, no solamente sobre nuestra vida espiritual, vendrá sobre nuestras finanzas también, porque es la Biblia la que declara acá, en el versículo 18 de este capítulo 8 que estamos leyendo: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, la habilidad, la forma, la sabiduría para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Recuerde que el mismo salmista David decía: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. De alguna manera milagrosa, sobrenatural, providencial, Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios te multiplicará, Dios te dará grandes bendiciones. En el reino de Dios hay bendiciones maravillosas. En el reino de Dios se te estira el presupuesto. En el reino de Dios no hay falsificación. En el reino de Dios no hay imitaciones. En el reino de Dios se vive de manera genuina para la gloria de Dios. En el reino de Dios se vive con paz y con esperanza. En el pueblo de Dios se vive en fe. En el reino de Dios, se vive en fe. El pueblo de Dios viviendo en el reino de Dios vive con fe y con esperanza. Fe para el hoy, esperanza para un mañana mejor. Fe de que yo llamo lo que no es como si fuera. Fe de que puedo creer esperanza contra esperanza. Aunque todo esté en mi contra, yo sigo creyendo que Dios es fiel para mi vida. Aunque todo parezca que no va a suceder, yo sigo creyendo a la palabra de Jehová. Porque si yo he cuidado de poner por obra los mandamientos que Dios estableció para mi vida, Dios me va a multiplicar bendiciones. Dios hará conmigo grandes cosas. Número 3 y 4 que se pueden unir, para que entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Para que entréis. No te quedes a la entrada nada más, no te quedes en la puerta nada más. Penetra. No te quedes en el atrio. Intérnate en las bendiciones de Dios. No te quedes ahí nada más con el agua hasta los tobillos. Penetra más todavía. El libro de Ezequiel habla de eso, ¿verdad? Usted lo sabe, usted lo ha visto. Cuando estaba el profeta sintiéndose atraído por la presencia de Dios y queriendo recibir grandes bendiciones y victorias, y necesitando el especial toque del Señor, este profeta mira, tiene una visión, la forma como Dios lo mete en ese río salutífero, en esa corriente de aguas salutíferas, el río de Dios. Cómo puede llenar nuestras vidas, cómo puede ir subiendo en nosotros si tan solo nosotros estamos dispuestos a que Dios así se manifieste en cada una de nuestras vidas. Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Dios desea la bendición para cada una de nuestras vidas. Y no solamente que nos mojemos nada más, no solamente que comencemos a gustar o a disfrutar de las bendiciones de Dios y después digamos nosotros, bueno, solamente fue el dulce, solamente fue un pequeño sabor nada más lo que sentí o lo que experimenté, sino que yo quiero experimentar más de la bendición del Dios de la gloria, del Dios de todo poder. Yo quiero recibir más de Dios. Y la Biblia establece eso. Ahí mismo donde estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 8, establece que la tierra que Dios ha dado es una tierra de manantiales, es una tierra de arroyos, es una tierra de fuentes, es una tierra de aguas. Es una tierra que te va no solo a salpicar, como una fuente cuando salta y que te puede salpicar si estás cerca, que te pueden caer pringas nada más, sino que es una tierra donde fluyen manantiales, donde fluye agua cristalina, agua pura, agua viva, agua que corre. Es una
una tierra donde hay aguas. No un poquito de agua, no un charquito, hay aguas, abundancia de aguas. Métete más, disfruta de las aguas salutíferas de Dios. Métete hasta los lomos, comienza a nadar y a navegar en las corrientes de agua viva de Dios. No te quedes a la puerta nada más. No te quedes en el atrio. En el atrio solamente vas a recibir los atisbos de la bendición que los que están en el lugar santísimo están experimentando. Métete más, comienza a caminar más en pos del galardón, en pos de la bendición, para que entres y poseas la tierra. No solamente de entrar, repito, es de poseerla. No solamente de quedarnos ahí y ver qué bonito está y ver cómo otros luchan para obtener bendiciones y victorias. Es de que tú lo hagas también. Es de que tú te intereses por cuidar, de poner por obra todo lo que Dios te ha ordenado y establecido para tu vida. Es de que tú y yo nos esforcemos para poder vivir vidas mejores en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. No solamente es de lo que oigamos que vamos a recibir bendición, aunque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero es de lo que hagamos que vamos a ser nosotros estimulados para seguir adelante. Lo que oímos está bien, eso nos produce fe, siempre y cuando oigamos palabra de Dios. Pues si oímos cosas que no convienen, eso nos va a deteriorar más nuestra vida espiritual. Pero comenzamos a oír la palabra, comenzamos a recibir la bendición de la palabra. Esa palabra, al oírla, baja a nuestro corazón, y de nuestro corazón sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y al confesarla nuevamente, nosotros empezamos a hacer un tipo de retroalimentación. Oímos, se mete al corazón, la sacamos, la volvemos a escuchar, y en un momento dado nosotros practicamos tanto ese ejercicio espiritual de oír, de repetirla y de volver a escucharla y de volver a repetirla, que nosotros comenzamos no solamente a pensarla acá o a creerla acá, sino que está plenamente internalizada, plenamente metida ahí en nuestro corazón. Está en nuestra vida de una forma hecha carne en cada una de nuestras vidas. Y cuando eso acontece, nosotros comenzamos a vivir de mejor manera. Cuando eso acontece, entonces nosotros no solamente nos quedamos a la entrada, sino que queremos caminar un poquito más para seguir experimentando la bendición que sucede más allá, más cerca de la presencia de Dios. Esto es como cualquier cosa que usted comienza a aprender. Si usted comienza a aprender computación, por ejemplo, al principio usted no sabe, le tiene miedo a la máquina, no sabe ni cómo se enciende la máquina, pues. No sabe uno, pues, parece que es un monstruo ese volado. Le va a hablar ese volado de repente y usted se va a sentir afligido. Uno no entiende qué es eso, no sabe qué es eso. Pero si usted comienza seguramente a aprender y comienza a estudiar los paquetes que hay, de los programas ya establecidos que hay, y que ahí le va diciendo aún las cosas, como usted mismo tiene que hacerlas, entonces usted comienza a sentirse ya un poquito más hábil. De repente se vuelve espeso en esa materia, ¿verdad? Ácido para esa cosa. Entonces ya no hay nadie que le venga a dar garabato a usted. Mira que Windows, mira que Word, mira que Excel, mira que no sé cuánto. Y usted ya sabe todas esas cosas. Usted ya sabe cómo actuar. Usted ya sabe qué teclas apretar. Usted ya sabe cómo meter las cosas. Por lo menos sabe cómo encenderla ya, pues. Yo lo único que puedo es conectarla al enchufe, pero otra cosa no. Entonces pues nos abruma la tecnología, ¿verdad? Nos aflige y sentimos que algo puede suceder ahí, ¿verdad? Entonces después salir las imágenes y que algún problema va a suceder. Entonces uno se siente mal. Si usted comienza a aprender un idioma, al principio usted va como pollo comprado, pues. Allá se sienta hasta en el último pupitre y cuando le va a preguntar al maestro se esconde con el que está delante y se agacha para que no lo vean. Algunos, aunque nos agachemos, siempre nos miran, pues, pero de todas maneras uno se siente mal cuando le preguntan y uno no sabe nada. No puede decir ni buenos días, no puede decir nada. Tienen que ir al baño y no puede pedir permiso, y uno me da permiso ir al baño en inglés. Pues sí, en inglés, le dice uno, no, que diga en inglés. Y uno no sabe qué hacer. Pero ya cuando usted ya va en el quinto año, en el quinto grado, 15 grados, y ya va por la gramática, entonces usted olvídese, hermano, mira los que van en el primer grado y les mire el libro que llevan, ¿verdad? Primer curso, y uno dice, pobrecito dundo, esto yo ya puedo, pero sí, 3 años atrás era un dundo uno también que no sabía nada. Así es el asunto. Pues de la misma forma, en la Biblia es lo mismo, en la palabra de Dios es igual, en las cosas espirituales es igual. Uno llega por vez primera a una iglesia o por primera vez a una congregación, nunca ha llegado a la iglesia, nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, bueno, no sabe nada. Ha oído nada más de cuestiones religiosas, pero de repente mira a alguien levantando las manos y uno se aflige y dice, pero para que levantara las manos de ese tipo le costó 5 años a lo mejor. Sí.
Uno de repente mira a alguien hablando en lengua y a la par de uno está, ¿verdad? Y es lo peor, y uno se aflige y dice, ¿y este qué le pasó? Se le metió el diablo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Uno está afligido. Pero lo que está sucediendo usted sabe, esa es la manifestación del Espíritu Santo. Pero como uno no sabe, entonces uno está preocupado y dice, ¿qué es lo que está sucediendo? No sabe. Pero cuando yo comienzo a penetrar en las corrientes del Espíritu de Dios y me mojo más y me meto más en las aguas de Dios, Dios comienza a revelarme sus principios y Dios comienza a darme otros principios un poco más fuertes para que yo los siga poniendo por obra. Y conforme Dios me revela las cosas y yo las pongo por obra, yo voy a tener vida, yo voy a ser multiplicado, yo voy a entrar y yo voy a poseer la tierra que Dios ha prometido para mi vida, las promesas que Dios ha dicho que va a darme a mi vida. Usted ha sido bendecido con promesas de Dios, pero muchas de las promesas todavía no las hemos llevado a la práctica o no las podemos disfrutar todavía porque nos hace falta una cosa que hacer: ser obedientes a plenitud para hacer lo que Dios ha establecido, pararnos enfrente de la promesa y extender nuestro brazo, dar el paso de fe, tomarla y caminar, porque esa es la única manera que Dios establece en su palabra, que tendremos vida, que seremos multiplicados, que entraremos y poseeremos la tierra que Dios nos ha estipulado para nosotros. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado y todavía no se ha cumplido? Cumple los propósitos, los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que estás esperando de Dios? Que lo esperaste el año pasado y no se cumplió, y este año estás queriendo que se cumpla y es urgente. Comienza a poner por obra los mandamientos de Dios en forma plena. Y usted me dirá, ya lo estoy haciendo. Pues espere el milagro de un momento a otro. Hermano, lo he venido haciendo todo el año pasado. Pues entonces sigue esperando, porque yo no soy el que decido cuándo es el tiempo en que envío la bendición. Es Dios en que, no en nuestro cronos, sino en su kairos, en su tiempo perfecto, envía la bendición. Pero mantente en el lugar indicado y siempre mantente con la idea y con el propósito de recibir de Dios la bendición. Porque Dios, si te lo ha dicho que te lo va a dar y la Biblia lo garantiza, entonces Dios te lo va a cumplir. No tardará, no pasará tanto tiempo más de este año sin que Dios cumpla su propósito en tu vida. No sé qué es lo que estás esperando, ni no sé cuándo Dios te lo va a dar. Sí, lo que sé es que antes que este mes finalice, muchos de los que están acá estarán diciendo, sí, yo puse por obra los mandamientos de Dios y Dios comenzó a cumplir su propósito en mi vida. Yo puse por obra lo que Dios estableció para mi vida y Dios comenzó a darme vida en abundancia. Mi vida fue diferente, mi vida fue de gozo y de alegría. Empecé a ver la multiplicación de Dios en todas las áreas de mi vida. Todo lo que yo tocaba se hacía bendición. ¿Por qué? Porque Dios te ha prometido que si eres obediente a su palabra, en todo lo que pongas la mano también será bendecido. No solo donde pongas tu pie, sino donde pongas tu mano, ahí habrá bendición. Porque Dios establece eso para sus hijos. Y si Dios te lo dijo, créelo ahora, porque Dios te lo va a cumplir. Padre, te doy gracias. Te bendigo y te alabo, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Es un privilegio grande realmente poder abrir las páginas de la Escritura. Y Señor, en medio de tanto consejo ahí que la gente puede darnos, en medio de tanta razón que la gente puede darnos, más bien dicho, de cómo están las cosas, de por qué las cosas deben ser así, de cómo nosotros deberíamos actuar, nosotros, Señor, deberíamos desechar todas estas cuestiones y comenzar a vivir de acuerdo a tu palabra y a tus principios escriturales. Señor, permite que cuando nosotros podamos comenzar a poner por obra estos principios que la Escritura nos establece. ¿Cuáles principios? El vivir de acuerdo a tu voluntad, el no tener dioses ajenos delante de nosotros, el comenzar a vivir una vida de adoración y de alabanza para ti, el servirte, el que nunca se aparta de nuestra boca este libro de la ley, el vivir en santidad y el cuidar de poner por obra todo aquello que tú nos has dicho que pongamos por obra, toda tu palabra. En obediencia, Señor, comencemos a practicarla y a vivirla. Que entonces, Dios, comiencen a suceder, comiencen a aparecer estos bellos resultados que tú has establecido para tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos. Ayúdales a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, bendice cada uno de los que están acá que todavía no te conocen, que no han aceptado a Cristo como su Salvador personal, y tócalos y permite que en esta oportunidad también puedan ellos tomar una decisión de fe por Jesucristo. Mientras la iglesia está orando, usted amigo, usted amiga que ha venido en esta mañana sin Dios y sin esperanza, yo quiero invitarle a que usted pueda
desechar las razones que le han impedido durante todo este tiempo atrás abrir su corazón a Jesús, y que comience a ver los principios que Dios establece en su palabra para bendecir su vida. Dios le dice a usted que le quiere salvar. Dios le dice a usted que le quiere dar vida en abundancia y vida eterna. Dios le dice a usted que le quiere llenar de su Santo Espíritu, porque usted quiere convertirlo él en un templo de su Espíritu Santo. Dios establece tantas cosas para su vida. Este es su momento entonces para que usted comience el año con una decisión maravillosa, trascendental, que cambiará todo el rumbo de su vida. Toda la historia de su vida y de su familia será cambiada por el Dios de toda gloria y poder. Si usted nunca ha hecho esa decisión de fe por Jesucristo y en esta hora quiere hacerlo, al oír estas palabras sencillas, por cierto, nada complicadas, si usted quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal, mientras los demás están orando, alce su mano, por favor, y al ver que usted alza su mano, vamos a orar por su vida. Hay una persona que lo quiere hacer, levante su mano y en señal de que usted lo está haciendo, está decidiendo aceptar a Cristo, al ver su mano levantada, pues alguien se le acercará, quiere darle un consejo, una literatura también para que tenga que leer el día de mañana, y haremos una oración de fe por usted. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? ¿Alguna persona? Bien. Yo vi varias personas que nos visitan, pero a lo mejor todos conocen a Jesús también. Pero bien, de todas maneras, si usted quiere hacerlo, no luche con la decisión, haga una decisión importante y urgente ahora mismo para su vida. Señor, oro entonces por toda la gente que está aquí en la iglesia y la bendigo en el nombre de Jesús y la levanto delante de ti, para que todos, Señor, nos comiences a ayudar. De hecho, tú siempre has estado pendiente de nosotros. Pero si hay algunos que todavía no estamos cumpliendo a cabalidad tus principios, tus mandamientos, para disfrutar de tus promesas, permítenos, Señor, comenzar a cumplirlos y de esa forma, entonces, comenzar a recibir tus bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, también oro por aquellos que están en casa y que escuchan este programa, que lo están viendo. Oro porque si alguno de ellos necesita de ti, Señor, el toque de tu mano, que puedan abrirte el corazón. Si usted, amigo, en su casa necesita de Jesús, dígale: Señor Jesús, te necesito hoy. Te abro mi corazón y te pido que tú me limpies de todo pecado. Que tu sangre me purifique, Señor. Yo te recibo como mi Salvador personal. Acéptame como tu hijo, como tu hija. Y desde este día, Dios, que yo me consagro a ti, dame fuerzas para serte fiel hasta que tú vengas o hasta que me llames a tu presencia. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esperando que este mensaje haya sido de bendición, lo animamos a que nos acompañe los días martes a las 6 de la tarde al culto de oración. Los días jueves, estudio bíblico a las 6 p.m. Los días sábados con el Ministerio Juvenil a las 3 de la tarde. Los días domingos, para su comodidad, el servicio se divide en 3 horarios: 8 de la mañana, 11 a.m. y 4 de la tarde. Lo invitamos a que nos acompañe en cualquiera de estos horarios y así compartir juntos la palabra de Dios. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.